Continuamos con el ejercicio número 3. Entonces tiene que pedir un número, el programa tiene que pedir un número del 1 al 7. Después de ese número tiene que imprimir el día correspondiente con respecto al número. Es decir, el usuario tiene que digitar o tiene que entrar por lectura de teclado un número del 1 al 7. Ya tenemos una definición, un rango. 1 puede decirse inclusive a 7 inclusive. Números menores a 1 no se admiten, números mayores a 7 no se admiten. ¿Cómo sería el diseño de pantalla? El diseño de pantalla, este programa lee un número entre 1 y 7, imprime el día que le corresponde en la semana. Referencia: 1 es lunes, 7 domingo. Listo. La salvedad, y acá entrar el número, la instrucción, y por último se imprime en pantalla el resultado o lo que corresponde con el número y el día correspondiente. Digamos que la persona digita el número 3, entonces acá tiene que decir el día es miércoles. O digamos que pone el 4, entonces el día es jueves. Y si pone el 7, el día es domingo. Pero entonces, si una persona pone o el usuario pone 9, no va a aparecer. No va a aparecer ningún día porque los días ya están definidos mediante un rango del 1 al 7. Entonces pasamos directamente al programa. Antes de diagrama de flujo de datos, entonces botón run, se presenta la instrucción de presentación del programa. Este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde en la semana. Referencia: 1 es igual a lunes, 7 igual a domingo. Salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Acá hay salida de caracteres, salida de string, entonces se imprime en pantalla. Acá hay otra salida, entonces a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. Acá tiene que entrar un número, listo, entonces se imprime en pantalla. Acá hay un identificador que se denomina n. El identificador denomina n, es el valor que va a adquirir es un valor que se va a adquirir a partir de lectura de teclado. Es decir, el usuario va a determinar un valor y ese valor n lo va a adquirir. Y entonces donde encontremos n va a adquirir el valor depositado por el usuario. Ejemplo: si el usuario por lectura de teclado pone el 8, donde, bueno, pues el 8 pues no corresponde en día de la semana, pero digamos que un ejemplo que se aplica en este caso del 1 al 7, entonces digamos que pone el 1. Entonces, donde esté la n va a estar el 1. Entonces, como 1, como el inicio del condicional, 1 es igual a 1, booleano verdadero. Entonces se va a imprimir en pantalla el día lunes. Si es falso, digamos que pone el 2, booleano verdadero. El día es martes, se imprime en pantalla. Eso es lo que se va a imprimir en pantalla. Digamos que el usuario va a depositar el número 4. Entonces, entre un número, salida de pantalla, se imprime en pantalla, n va a adquirir el valor de 4. Entonces, donde esté la n, perdón, va a adquirir el valor de 4. Como n no es igual a 1, falso. Listo, pasa al siguiente condicional, que viene siendo de lo contrario. Como 4 no es igual a 2, de lo contrario, como n, o viene siendo 4 no es igual a 3, no, no va a imprimir nada, va a pasar al siguiente, de lo contrario. Sigue, como n es igual a 4, o 4 es igual a 4, verdadero, entonces se va a imprimir en pantalla. Y así sucesivamente. Sigue, continúa hasta llegar a la parte final. Que aquí, si n no es igual al valor entre el rango 1 a 7, porque ya cada número está asignado del 1 al 7 con un día de la semana correspondiente, digamos que pone 8, vacío. Es decir, no se va a imprimir nada. No se va a devolver ningún valor, ningún string en pantalla, no se va a imprimir nada. Y esto ya correspondería el diagrama de flujo de datos y el funcionamiento como tal del programa. Pasamos a Racket a ver cómo funciona. Entonces, obviamente acá toda la documentación, el contrato como tal y ya la presentación.
Entonces, este programa indica a partir del número el día de la semana correspondiente. Salvedad para valores por fuera del presente rango no garantizamos los resultados. Recordemos que el rango va del 1 inclusive al 7 inclusive. Para valores por encima o mayores de 7 no garantizamos resultados, por valores menores a 1 no garantizamos los resultados. Salto de línea se imprime este programa, o sea, se va a imprimir en pantalla la finalidad de instrucción del programa. Este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde en la semana. Referencia: 1 es igual a lunes, 7 es igual a domingo. Salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Salto de línea, es decir, hay un espacio, un renglón. Imprime en pantalla la instrucción. Entonces, print, o sea, imprimen en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. Después, acá hay un identificador que se denomina N, que simplemente por lectura de teclado va a adquirir el valor o va a adquirir un número. Entonces, N va a ser prácticamente el número depositado por lectura de teclado por el usuario. Digamos que el usuario va a depositar un 8 por lectura de teclado. Entonces, donde esté N, automáticamente N va a adquirir el valor de 8. Entonces, N es igual a 8, lo mismo. N es igual a 8, N es igual a 8, N es igual a 8. En esta parte encontramos diferentes funciones, ¿cierto? Entonces, ya después de tener definido N, comienzan la definición de funciones. Es decir, yo mezclé parte de condicionales, if, con funciones, con activación de funciones. Abscriptas, puede decirse así, dentro de la misma función. Entonces, comienzo la definición de función lunes. Entonces, vamos a definir función lunes. Entonces, si n es igual a 1, se va a imprimir el día lunes. Si el booleano es verdadero, el programa va a imprimir esto. Si el booleano es falso, vacío. Entonces pasa al siguiente o la siguiente definición de función. Fin del condicional. ¿Cuál es el condicional? If, lo que va a determinar booleano verdadero, booleano falso. Fin de definición de función, lunes. Pasamos a la siguiente función. Define martes. Si n es igual a 2, el booleano verdadero va a imprimir esto. Va a imprimir este string. O sea, se va a imprimir en pantalla el día martes. Si el booleano es false, vacío, va a pasar a la siguiente definición de función. Fin del condicional. Fin de definición de función martes. Pasamos, o pues dice así, de lo contrario, pasamos a otra función miércoles. Lo mismo, si se cumple booleano verdadero, se va a imprimir en pantalla el día lunes. Si booleano falso, vacío, pasa directamente a otra definición, a otro comienzo de función, que viene siendo comienzo de función jueves. Fin de definición de función miércoles. Comienzo de definición de función jueves. Entonces, define función jueves. Listo. Comienzo de condicional. Si booleano verdadero, true, o booleano falso. Si es booleano verdadero, se va a imprimir en pantalla el lunes. El día es lunes. Si es falso, vacío. Pasa automáticamente a la otra definición de función, que viene siendo viernes. Entonces, fin del condicional, que es booleano verdadero, falso. Fin de definición de función, jueves. O sea, o sea, en el caso de que sea todo falso, va a pasar a la siguiente definición. Si es falso, va a seguir la pasantía, va a pasar a la siguiente definición. Y si es verdadero, se va a imprimir la primera línea de texto o la primera línea de código que se presente. Recordemos que cuando encontramos un condicional, si el booleano es verdadero, o sea, después de esta evaluación es verdadero, se va a evaluar esta primera línea de código. Y si es falso, se evalúa por lo general la segunda línea de código. Listo. Entonces, si es falso, pasa a la siguiente definición de función, sábado. Pasa a sábado. Si es verdadero, se va a imprimir en pantalla el día del sábado. Si es falso, vacío. Entonces pasa a la siguiente definición de función,
domingo. Si n es igual a 7, entonces booleano verdadero se va a imprimir en pantalla el día del domingo. Si el booleano es falso, vacío. Y entonces acá termina, porque a partir de aquí de vacío ya no se encuentra otra definición de función. Entonces, si no se encuentra, o sea, si no se hubo una redirección con respecto a las definiciones de funciones, si no hubo verdadero en ninguna, si todo dio falso, 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 y acá también dio falso, vacío, porque ya no hay definición de funciones, entonces ya no va a encontrar un valor, un booleano, un condicional, entonces vacío. Eso significa que si dio todo falso y llegó acá vacío, es que el número no se encuentra entre el rango 1 inclusive a 7 inclusive, entonces vacío. Fin de condicional, fin de la definición función domingo, activación de funciones. Entonces, función lunes, función martes, función miércoles, función jueves, función viernes, función sábado, función domingo. Esto prácticamente es la explicación del programa. Ahora vamos a comprobar. Botón run. Este programa, o sea, se va a imprimir en pantalla la instrucción de presentación del programa. Entonces este programa lee un número entre 1 y 7 e imprime el día que le corresponde en la semana. Referencia: 1 es igual a lunes, 7 igual a domingo. Salvedad: para valores fuera de este rango no garantizamos los resultados. Entre un número, digamos que vamos a depositar el número 1 por lectura de teclado, entonces tenemos ya el identificador que es n. Entonces, ¿qué va a hacer el identificador n? Va a adquirir el valor de 1. Entonces se van a seguir evaluando estos condicionales y estas funciones. Entonces, como el día es lunes, entonces se va a imprimir en pantalla el día lunes. Digamos que otro ejemplo, digamos que 34. Vacío. ¿Por qué? Porque se tiene que incluir dentro del rango 1 a 7, los dos inclusive. Otro ejemplo, 7. El día es domingo. Y por último, día 3, el día es miércoles. Se imprime en pantalla lo que tiene que realizar el usuario, entre un número, se imprime en pantalla el resultado, o sea, el día que le corresponde con respecto al número.